Bueno, chicos, vamos a hacerlo más rápido, ya estamos cortos de tiempo, ¿no? Hoy va a ser la clase de litiasis vesicular, ¿sí? Y vía biliar. Va a ser un poquito toda la enfermedad benigna, ¿sí? De la vesícula, ¿sí? Y la vía biliar por contigüidad. Entonces, la idea es que se vayan con todos estos conceptos, sí, que suenan medio parecidos, son todos distintos, pero una idea de qué es cada uno de ellos, ¿sí? Repasando un poquito la anatomía, ¿se acuerdan que tiene una vía biliar principal y una vía biliar accesoria? ¿Sí? La vía biliar principal viene directamente del hígado, ¿sí? El hepático izquierdo, el hepático derecho, forman el hepatocolédoco, ¿sí? Luego cuando se junta con la vesícula, que es la vía biliar accesoria, ¿sí? Con el conducto cístico, forman lo que es el colédoco común, ¿sí? El colédoco común tiene 4 porciones, una porción supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática e intramural, ¿sí? Dependiendo de dónde se encuentra la patología que esté en cada uno de estos lugares, bueno, va a ser el tratamiento que debe hacerse con cada cosa, ¿sí? Entonces, la relación que tiene con la vena porta, sí, que está directamente por delante de la vena porta y más que nada con la cabeza del páncreas, sí, es importante para diferentes enfermedades. Básicamente lo que vamos a ver va a ser litiasis vesicular, ¿sí? Lo que es la colecistitis, que es la inflamación, ¿sí? Aguda de la vesícula o crónica, la litiasis coledociana, la colangitis aguda, ¿sí? Y lo que es tumores de vía biliar, con carcinoma y cáncer de vesícula, lo van a tener que estudiar en su casa, ¿sí? Porque no nos da el tiempo para abordar todos esos tipos de temas. La litiasis vesicular, sepan que el gran porcentaje en la gran mayoría de los casos, son depósitos de colesterol, ¿sí? Que se pueden calcificar o no, ¿sí? Pero son depósitos de colecalciferol, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es sedimenta, es como empieza haciendo un barro, se sedimenta y genera esos cúmulos más firmes, ¿sí? De litiasis. Esa es la gran mayoría de los casos. Después están los de biturrinato de calcio, ¿sí? Que son pigmentados, pueden ser marrones o negros, ¿sí? Que en realidad ellos suelen ser más uniformes y no suelen generar estos gran conglomerados de piedra, ¿sí? Porque los de colesterol son más maldeables, entonces se van unificando todos en un gran lito único, ¿sí? Con el tiempo. Estos otros son pequeños y no suelen unirse entre sí, entonces tienen más riesgo de migrar hacia la vía biliar, ¿sí? Pero no quiere decir que solamente migran estos y estos no, ¿sí? La verdad es que es todo un popurrí, todo puede pasar con todo. Todos pueden producir pancreatitis, todos pueden producir colecistitis, todos pueden producir cólicos biliares, ¿sí? Antes había un concepto que estaba bastante arraigado, que era piedra chiquita, pancreatitis, piedra grande, colecistitis. Bueno, no es tan así, ¿sí? Porque los que tienen piedras grandes a veces tienen barro y puede tener una pancreatitis, ¿sí? Y los que tienen piedras chiquitas a veces se puede enclavar en el conducto cístico y formar una colecistitis también. Colelitiasis. ¿Qué es la colelitiasis? La colelitiasis es sinónimo de litiasis vesicular, ¿sí? En nuestra población, más o menos un tercio de la población tiene litiasis vesicular, ¿sí? Es más frecuente en mujeres y está relacionado con tabaquismo, ¿sí? Embarazo, sobrepeso, ¿sí? Mala alimentación, básicamente. Y solamente entre el 30 y el 50%, ¿sí? Cursa con cólicos o con dolor abdominal. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gran mayoría son asintomáticos y cuando son asintomáticos no tienen indicación quirúrgica, ¿sí? Porque probablemente pasen todo el resto de su vida sin ningún síntoma por la vesícula, ¿sí? Por la anatomía misma que tiene la vesícula. Entonces, vos lo estarías sometiendo a todo el riesgo de una cirugía, pero ningún beneficio, ¿sí? Porque justamente era asintomático y probablemente vaya a seguir siéndolo. Este esquema está bueno para ver de acuerdo a dónde se encuentra la piedra, las diferentes sintomatologías te puede producir. Si vos tenés un lito suelto dentro de la vesícula, es completamente asintomático. Si ese lito se enclava en el bacinete, ¿sí? Justo ahí donde está el conducto cístico, cuando la vesícula se contrae porque comiste algo rico en grasa, esa piedra se enclava y eso genera un aumento de la presión endoluminal de la vesícula, ¿sí? Una distensión y dolor, ¿no? Porque justamente se distiende el peritoneo que la envuelve, ¿sí? Que tiene todas terminaciones nerviosas. Ahora, es un cólico cuando esa piedra se suelta después de un tiempo. Cuando esa piedra ocluye de forma permanente el conducto cístico, ¿sí? Que sería el que está acá, se forma una colecistitis aguda. ¿Está bien? Entonces, esa piedra nunca sale de obstruir la vesícula. Se enclava. Y termina inflamándose, generando una disminución de retorno venoso, ¿sí? Y eventualmente puede generar una isquemia, ¿sí? De la vesícula.
El 4 es cuando la piedra comprime sobre la vía biliar, ¿sí? Generando lo que es un síndrome de Mirici, que lo vamos a ver más adelante. La piedra puede migrar a la vía biliar, ¿sí? Y puede producir dos cosas. Puede producir una colestasis, o sea que obstruye el colédoco, ¿sí? Y eso hace que la bilis no pueda salir hacia el duodeno, ¿sí? Dando ictericia, coluria y acolia, ¿sí? Puede producir una pancreatitis, ¿sí? Porque a la desembocadura del conducto de Wirsum, ¿sí? Puede desencadenar una pancreatitis aguda, o puede, por estar en contacto con el duodeno, ¿sí? por apoyarse sobre el duodeno, va erosionando las paredes de la vesícula y puede hacer una fístula colecisto duodenal, ¿sí? O una fístula colecisto colónica también, ¿sí? De la vesícula al colon o de la vesícula al duodeno. ¿Eso es el síndrome de Mirici o no? No, No. La fístula colecisto duodenal lo que te genera es un hilio biliar, ¿sí? O el síndrome de Bouveret, ¿sí? Que es cuando se enclava a nivel duodenal, ¿sí? O yeyunar, ¿sí? La clasificación de Mirici, la última clasificación, agregó la fístula colecisto duodenales, ¿sí? Pero nosotros no lo usamos, ¿no? Y por último, bueno, el cáncer de vesícula, ¿sí? Que está relacionado a la litiasis vesicular, ¿sí? Pero es un porcentaje muy bajo de todos los pacientes. Entonces, ¿qué es un cólico? Un cólico es el típico dolor, ¿sí? El paciente que viene con un dolor que refiere en epigastrio, que irradia al hipocondrio derecho, sí, que puede ir hasta la espalda, que es como un retorcijón, generalmente luego de la ingesta de colecitoquinéticos, ¿sí? De comidas ricas en grasas. No está relacionado a fiebre, no está relacionado, puede tener náuseas, ¿sí? Puede tener vómitos también. Y calma con ayuno, antiespasmódicos y con antiinflamatorios orales, ¿sí? Las imágenes del cólico biliar, la verdad es que no van a ver ninguna particularidad, van a ver la vesícula un poquito distendida, pero de paredes finas, ¿sí? Van a ver litiasis vesicular y mucho más que eso, ¿no? La topografía va a ser normal, no va a tener leucocitosis, ¿sí? Porque es una oclusión muy aguda, ¿sí? Que no tiene inflamación todavía la vesícula, y calma generalmente con medicación oral o endovenosa. ¿Tiene indicación quirúrgica una vez que tuvo un cólico biliar? Sí, porque los cólicos biliares suelen repetirse, ¿está bien? Entonces, paciente con litiasis sintomáticas se operan, paciente con vesícula en porcelana se opera, ¿sí? Porque es una lesión premaligna, esa calcificación de la pared de la vesícula, ¿sí? Pacientes en Chile y en Bolivia. Bueno, en Chile y en Bolivia, generalmente todos los pacientes que tienen litiasis, sean sintomáticas o no, tienen que operarse la vesícula porque tiene una alta incidencia de cáncer de vesícula, ¿sí? Hay un programa de screening en Chile, como tenemos acá para el cáncer colorectal, hacen un screening de pacientes para ver si tienen litiasis vesicular, ¿sí? Y se opera de forma preventiva la vesícula. Pacientes con pólipos más de 10 milímetros, ¿sí? Tienen que operarse, y aquellos que tengan un pólipo que tienen un crecimiento mayor a 5 milímetros en forma anual. ¿Por qué? Porque sería un pólipo verdadero, ¿sí? Tiene riesgo de malignización también. Los pólipos, dicho esto, el 90% son depósitos de colesterol, o sea, lo mismo que está formando a la litiasis, ¿sí? Lo mismo forman las piedras, lo mismo que está en la pared de la vesícula, ¿está bien? Entonces, si mide más de 1 centímetro, ¿sí? No vamos a hablar que sea un pólipo verdadero, o sea, un engrosamiento de la mucosa, ¿sí? De la capa mucosa de la vesícula, ¿ah? Bueno, esas son las que tienen que operarse. La adenomiomatosis. La adenomiomatosis es un engrosamiento de la capa muscular, ¿sí? Eso se identifica por imágenes, se ve por resonancia y se ve por ecografía también a veces, ¿sí? Bueno, la adenomiomatosis puede ser del fondo vesicular o puede ser anular, ¿sí? Y es una enfermedad benigna, o sea que no es quirúrgico, ¿sí? Un paciente con adenomiomatosis no debe operarse por la adenomiomatosis, ¿sí? Quizás puede operarse por otra cosa, ¿sí? La neoplasia papilar intracolecistítica, bueno, esto es un término relativamente nuevo, ya es bastante viejo en realidad ahora, pero es una enfermedad de la vesícula en la cual hay múltiples pólipos, sí, que secretan mucina, y esto tiene un alto riesgo de malignización, ¿sí? Así que esto tiene que ser siempre quirúrgico. Este es uno que operamos acá en el hospital que tenía un foco de carcinoma in situ. Bueno, vamos al inflamatorio, ¿sí? La bursitis aguda evoluciona a la bursitis subaguda, que evoluciona luego a la crónica y termina, ¿sí? En una vesícula esclerotrófica. Entonces, ¿qué pasa con la vesícula en la bursitis aguda? Empieza, es la inflamación, ¿sí? O sea, vamos a una definición en inflamación barra infección, porque puede estar infectado o no la colicitis, ¿sí? De forma aguda, y la etiología en el 90% suele ser de origen litiásico.
comienza con una obstrucción definitiva del conducto cístico, ¿sí? Lo que había comentado antes. Esto aumenta la presión nominal dentro de la vesícula, compromete el retorno venoso, ¿sí? Y eventualmente compromete la irrigación arterial, ¿sí? En pacientes añosos, diabéticos, inmunosuprimidos, bueno, esto suele evolucionar a una isquemia de la vesícula, ¿sí? Una gangrena, una colicitis gangrenosa, ¿está bien? Pacientes jóvenes, sin antecedentes y demás, muchas veces la neovascularización, ¿sí? Logra que esa vesícula no llegue a un estado de gangrena, ¿sí? Con lo cual, si se contemporiza, se trata con antibióticos y analgésicos, puede eventualmente manejarse la enfermedad y no ser quirúrgica, ¿sí? Dicho esto, la colicitis aguda en las primeras 72 horas, si se detecta en las primeras 72 horas, es siempre quirúrgica, ¿sí? Porque es lo que mejor resultado va a tener, menos riesgos tiene la cirugía, ¿sí? Y es la resolución definitiva de la enfermedad, ¿no? Entonces, la colicitis edematosa va a tener edema de pared sin necrosis. La gangrenosa, como le dije, va a haber una infección, ¿sí? Que va a producir justamente la necrosis, la gangrena en la pared de la vesícula. La colicitis supurativa es aquella que se perfora, ¿sí? O filtrante, justamente por una placa de gangrena, entonces se vacía todo el contenido de la vesícula en el peritoneo. Y la colicitis enfisematosa es cuando en la pared de la vesícula, ¿sí? La infección es por anaerobios y se ve por ecografía y por tomografía, ¿sí? Aire dentro de la vesícula. La clínica es parecida a la del cólico, ¿sí? Es un dolor que empieza en el epigastrio, que radia al dorso del hipocondrio derecho, ¿sí? Tipo cólico, produce náuseas y vómitos, puede producir fiebre, ¿sí? No siempre tiene fiebre, pero puede producir fiebre. Tiene el signo de Murphy positivo, acuérdense, ¿sí? De semiología, la inspiración entrecortada, ¿sí? Al comprimir el hipocondrio derecho. Y bueno, va a tener leucocitosis y el hepatograma puede llegar a estar alterado, no siempre, ¿sí? Pero puede llegar a estar alterado y puede ser por la colecistitis, ¿está bien? No necesariamente por una obstrucción de la vía biliar, ¿está bien? En la ecografía que vamos a ver, bueno, vamos a ver las paredes engrosadas, ¿sí? Más de 4 milímetros, van a ver la distendida de la vesícula, ¿sí? Con un aumento del diámetro anteroposterior y un aumento del diámetro longitudinal, ¿sí? Van a ver un lito enclavado en el bacinete, ¿sí? Que es el que originó todo el cuadro, y van a ver lo que es el signo del doble halo, que es justamente el edema perivesicular, ¿sí? O sea, en la pared de la vesícula ven edema y por eso se ve, ahora le voy a mostrar, como dos paredes que tiene, ¿sí? El doble halo. En la tomografía, ¿se puede ver una colicitis? Sí, se puede ver, ¿sí? Si bien para ver la litiasis vesicular, el gol estándar es la ecografía, ¿sí? Si ustedes entró por otra cosa, un dolor abdominal inespecífico, le pide una tomografía, van a poder ver igual si tiene una colicitis. ¿Qué se ve? La vesícula de paredes engrosadas, se ve, ¿cómo se llama? Rarefacción de la grasa perivesicular, ¿sí? O sea, que tiene edema, que tiene líquido, ¿sí? Y la distensión de la vesícula. Resonancia realmente no es necesario, ¿sí? Se vería la colicitis, sí, se vería la colicitis, pero es un estudio que en la mayoría de los centros no está disponible y es un poco un exceso, salvo quizás una mujer embarazada que no se ve bien por ecografía, bueno, ahí quizás se puede llegar a pedir una resonancia. Esto más de lo mismo. Entonces, acá se ve un lito, sí, este no es el que está en bacinete, pero no importa, está distendida la vesícula, la pared está engrosada. Siempre que se mide la pared de la vesícula, ¿sí? Se mide en la cara hepática, ¿sí? No en la cara libre. ¿Por qué? ¿Qué es esto que se ve más hiperecogénico? ¿Por qué se ve más hiperecogénico acá? ¿No? Vean cómo se ve acá la pared y cómo se ve acá. ¿Por qué? Porque acá se ve como mucho más grueso y se ve más hiperecogénico. ¿Qué hace el líquido, el agua en la ecografía? No. La sombra acústica es cuando tenés algo que es hiperecogénico, ¿sí? Y por detrás se ve hipoecogénico. Esa es la sombra acústica. Esto es un refuerzo acústico posterior, ¿sí? Cuando vos tenés líquido, ¿sí? Las ondas pasan de forma más sencilla, más fácil, a través del líquido. Entonces está exagerado todo lo que se ve por detrás, ¿sí? Entonces cuando se mide la pared, siempre tienen que medirlo a través de la ventana ecográfica que usamos, que es el hígado, ¿sí?
Acá tenemos lo mismo, una colecitis distendida, las paredes engrosadas, ¿sí? Signo de doble halo. Esto que está acá es una membrana, así que está desprendida, eso es mucosa, es una colecitis gangrenosa, ¿sí? Esto que está acá es hígado, todo esto es hígado, ¿sí? Esta es la vesícula, y fíjense la solución de continuidad que tiene acá la pared de la vesícula. ¿Qué es esto? Esto es una colecitis supurativa, ¿sí? Que se perforó, gangrenosa, y lo que generó es esto de acá, que es un absceso, ¿sí? Entre la vesícula y el hígado, ¿sí? Acá tenemos otra ecografía en la cual vemos la vesícula con piedras en su interior y de repente acá toda una sombra acústica. Esto sí es sombra acústica, ¿sí? Porque tenemos todo esto que es hiperecogénico. ¿Qué cosa genera sombra acústica? Los litos y el aire, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es? Es una colecitis enfisematosa. Si acá se ve bien, tiene, en la pared sí tiene aire, ¿sí? Además de tener el barro y el líquido, ¿sí? Esto es una colecitis enfisematosa. Bueno, ¿cómo se opera? Se opera por la laparoscopía, es el gol estándar hoy en día para operar las vesículas por la laparoscopía, hace ya varios años, que con un cirujano y un ayudante es más que suficiente, ¿sí? Bueno, colecitis subaguda. Habrán visto que yo puse que la hematosa es de 12 a 96 horas, 72 horas, bueno. Si uno deja que progrese ese cuadro, ¿sí? Y no evoluciona a una colecitis gangrenosa, si se evoluciona de forma favorable, el edema, ¿sí? Empieza a reemplazarse por fibrosis, ¿sí? Por tejido de granulación, fibrosis. Entonces, termina teniendo un gran proceso inflamatorio. ¿Sí? Acá se ve en la tomografía un paciente que hace una semana comenzó con dolor, ¿sí? Y ahora lo que ven es todo este proceso inflamatorio. Que si vos fueras a operarlo, se puede operar a este paciente, no es que no se puede operar, pero técnicamente sangra todo porque es un tejido muy friable, ¿sí? Y a veces el tejido es más duro, ¿sí? Entonces tenés mayor riesgo de lesiones vasculares, de lesiones biliares, ¿sí? Es algo que es más riesgoso operarlo que dejarlo al paciente que siga con antibiótico, que siga con analgésico y que termine de enfriarse el cuadro por completo, ¿sí? Y después operarlo quizás dentro de 2 o 3 meses, ¿sí? Una vez que haya pasado esta inflamación subaguda. Colecistostomía. ¿Sí que es la colecistostomía? La colecistostomía es la comunicación de la vesícula hacia el exterior, ¿sí? O sea, estás generando una comunicación de la vesícula exterior. Se puede hacer de forma percutánea, que es lo ideal, ¿sí? Pero también se puede hacer de forma abierta. Antes se hacía siempre de forma abierta, ¿sí? Se hacía un tajito, se abría la vesícula, se ponía un drenaje y le dejaba el drenaje para afuera, ¿sí? ¿Y por qué se hace esto? Bueno, hay distintas razones, ¿sí? Una puede ser porque estás en una colecitis subaguda, como la que estaba acá, no se identifica nada el pedículo hepático, tenés alto riesgo de hacer una lesión de vía biliar, ¿sí? Con lo cual se abre un poquitito el fondo de la vesícula, se comunica, y ¿qué haces? Le disminuís la presión endoluminal a la vesícula, que es lo que comenzó todo este cuadro, ¿sí? El aumento de la presión endoluminal, ¿sí? Es lo que genera el edema, lo que genera el retraso del retorno venoso, ¿sí? El compromiso del retorno venoso, el compromiso arterial, es todo por el aumento de la presión endoluminal. Entonces, vos poniendo un drenaje por dentro, lo estarías solucionando, ¿sí? Entonces, vos podés usarlo para pacientes con colecitis alitiásica, que ocurre habitualmente en terapias intensivas o en unidades coronarias, donde la vesícula se destiende, ¿sí? Y genera una colecitis. O también lo podés hacer en colecitis litiásicas en pacientes que no son operables, pacientes que tienen, no sé, hace 2 días tuvo un infarto, ¿sí? Entonces está anticoagulado, antiagregado, tiene un montón de antecedentes, tiene prótesis aórtica, lo que fuera, ¿sí? Tiene 95 años, no te vas a meter a operar de la vesícula, ¿sí? Cuando podés mucho, de forma más sencilla, colocar un drenaje percutáneo en la vesícula y ya está, ¿sí? ¿Podrías ponerle un drenaje percutáneo a todos los pacientes que vienen con colecitis? Sí, podrías, pero algún día tenés que sacar ese drenaje, ¿sí? Y cuando sacás ese drenaje, otra vez puede correr el riesgo a una nueva colecitis. ¿Estamos? Por eso los que son operables se operan. Pregunta. Sí. Entonces, en el paciente no operable quiere hacer ese procedimiento que, con el ejemplo de que, por ejemplo, tuvo una falla cardíaca o algo, Sí. ¿le colocas el tubo para esperar a que el paciente mejore y pueda ser operable? ¿O cómo funcionaría?
No, lo que son esos pacientes críticos con una vesícula alitiásica. No, litiásica. En el caso de que un ejemplo tuvo. Sí. Ahí lo que si es haces es esperar. litiásico, sí, y es crítico, le haces un drenaje percutáneo, esperás que salga del otro proceso que contraindicó la cirugía, ¿sí? Y si está en condiciones de operarse 2, 3 meses, 4 meses, lo que fuera, le hacía la colecistectomía. ¿Sí? Y mientras, lo ideal es dejarlo con el drenaje percutáneo y no sacarse. ¿Y en la subaguda también se hace eso? No, en la subaguda Solo esperás y se solo hace esperás. okay. Solo esperás y ves, o sea, si con antibióticos y analgésico tiene buena evolución, no hace falta hacer más. ¿Sí? Esto es un videito de una litiasis. Está como ahí. No, ese fue el anterior. A ver. No, lo puse ahí, pero Esto es una cirugía de una litiasis vesicular. A ver si arranca. Bien, entonces, esta es la vesícula, ¿sí? Se luxa el hígado para arriba. Si lo puedo frenar un segundito. Acá lo que están viendo es el ganglio cístico, ¿sí? Este es el triángulo de Calot. ¿Ven? Acá va a estar el conducto cístico, acá va a estar la arteria cística, ¿sí? Siempre pegado al ganglio, ¿sí? Y esto de acá es la vía biliar. ¿Está bien? Este es un paciente ideal, es una cirugía programada, ¿sí? En la cual se identifica toda la anatomía de forma sencilla, ¿no? Que no siempre pasa eso. Abrimos el peritoneo, ¿sí? Este se llama hook, ¿sí? Es un instrumental que tenemos que quema con energía monopolar, ¿sí? O sea que vamos quemando como si fuera más o menos. No es como un soldador, pero bueno, sí, es algo que vos tenés un pedal, si activar el pedal, larga una descarga, ¿sí? A alta temperatura y eso hace que cauterice, ¿sí? Bueno, la visto del peritoneo, la cara posterior, la cara anterior fue antes, esta es la cara posterior, y ahí vamos a dejar expuesto el conducto cístico. Ahí pasamos una ventanita, ¿sí? En la cual este es el lecho hepático, acá vamos a tener el conducto hepático y la arteria que está pegadita, ¿sí? Y vamos a clipar las dos estructuras, ¿sí? Le vamos a poner clips a la arteria, al conducto, ¿sí? Esa es la arteria, ya queda clipada, la quemamos. Se afina un poquitito el conducto cístico y después le ponemos clip al conducto cístico. Queda bien peladito. Bueno, a este paciente le hacemos una colangiografía, ¿sí? Le cortamos un poquito, es una cisticotomía, le cortamos el conducto cístico, metemos una cánula y le hacemos una colangiografía para ver que haya indemnidad, ¿sí? De la vía biliar, para que todo esté bien cierto. Se corta y ahí le ponemos lo que se llama un endoloop, que es un nudo intracorpóreo, ¿sí? Y listo, queda anudado eso. Y lo único que nos queda es sacar la vesícula. Se saca la vesícula, el fondo del cuello, ¿sí? Con el mismo, con el hook, el elemento monopolar del extracauterio. Bueno. Se aspira un poquito, se lava otro poquito, vemos que esté todo bien, que no sangra nada, queda todo espectacular, ¿sí? El cístico ahí, la arteria cística allá, y se acabó la cirugía. Ahora, esto, la que viene ahora, es otra vesícula, ¿sí? Pero es un poquito más compleja. Esta es una urgencia, está todo pegado, ¿sí? Son todas adherencias al peritoneo parietal anterior. Y ahí ven cómo de la vesícula empieza a salir pus, ¿sí? Tiene una colcitis gangrenosa, perforada, que estaba generando un absceso paravesicular, ¿eh? Ahí identificamos el conducto cístico, hacemos la colangiografía, lo mismo, ¿sí? Para ver si se ve bien la anatomía de la vía biliar y finalmente ponemos el endoloop, ¿sí? La ligadura del extracorpóreo. Y después sacamos la vesícula como podemos, básicamente. Hacemos un poquito con el hígado.
Es muy difícil a veces encontrar el plano, ¿sí? De lo que es vesícula, lo que es hígado. Pero bueno, lo sacas en bolsa, lo metes dentro de una bolsita y lo sacamos y así es como queda. Todo quemado, sin vesícula. Bueno, colestitis crónica. La colestitis crónica, como les comenté, sí, es cuando evoluciona la colestitis aguda. ¿Sí? El paciente que tuvo una colestitis aguda no se operó, ¿sí? Pasó a ser una subaguda y con el tiempo se fue cronificando. ¿Sí? Esa vesícula deja de tener función en realidad. ¿Sí? Hay dos razones por las cuales puede tener una colestitis crónica. Una es la que te estoy explicando, ¿sí? Que eventualmente va a terminar en una colecistitis esclerotrófica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa piedra generó la obstrucción del conducto cístico y nunca se desimpactó. Entonces, si eso no se desimpactó nunca, no permitió que la bilis salga, pero tampoco permitió que la bilis entre. ¿Sí? Con lo cual, la función de la vesícula ya deja de ser, ¿no? Porque para vos tener bilis, o sea, para la vesícula se contrae cuando vos comes algo rico en grasa. ¿Por qué? Porque el cuerpo piensa que necesitas más bilis, ¿no? Entonces, si no te entra bilis dentro de la vesícula, ya no está funcionando como tal, como reservorio de bilis. Bueno, eso genera que se vaya atrofiando la vesícula y deje de funcionar. Esta vesícula esclerotrófica a veces suele llegar a medir hasta 2 centímetros la vesícula, 1 o 2 centímetros, se hace muy chiquita como una aceituna, ¿sí? Bueno, estas en realidad no son quirúrgicas, ¿sí? Porque nunca le van a generar síntomas. La vesícula ya no se va a contraer, no se va a distender y no le va a generar ningún tipo de síntoma. Así que en el caso de tener una vesícula esclerotrófica se puede hacer un seguimiento y nada más. Ahora, la otra colestitis crónica es cuando los pacientes tienen múltiples piedras por mucho tiempo, ¿sí? Y genera una erosión de la pared de la vesícula, ¿sí? De forma crónica. ¿Está bien? Funciona la vesícula, no es que tuvo una colestitis aguda, pero genera esa erosión de la pared de la vesícula. ¿Y qué te puede producir? Bueno, una fístula colecistovenal y una fístula colecistocolónica, ¿sí? Como le he dicho antes. La colecistovenal te genera alivio biliar y la colecistocolónica no te trae ningún tipo de problema porque generalmente son en pacientes muy añosos, ¿sí? Y el paciente elimina, ¿sí? por la materia fecal todos los litos sin darse cuenta. ¿Por qué no pasa lo mismo cuando haces una fístula con el duodeno? Bueno, porque generalmente en la última porción del íleon terminal, ¿sí? El intestino se afina, el intestino delgado. Y en esa porción es donde las piedras se suelen enclavarse y generar una oclusión intestinal. ¿Sí? La válvula ileocecal. ¿Cómo? La válvula ileocecal. Antes de la válvula ileocecal. Sí. Bueno, Pablo Luis Mirisi. Mirisi es un cirujano argentino que la verdad que tiene menos reconocimiento del que debería tener. Es de esa altura pinoquietista, un poquito posterior a Pinoquieto igual. Se formó en Córdoba, sí, viajó por el mundo y describió dos cosas importantes. Una es la colangiografía intraoperatoria, que es la que le mencioné antes, ¿sí? La que hacíamos, metíamos un catéter dentro del conducto cístico, mandamos contraste y vemos todo el árbol biliar, ¿sí? Y luego, que en algunos lugares le siguen llamando milicigrafía todavía, no necesariamente en Argentina. Y después está el síndrome de Mirisi, que sí lleva su nombre, ¿sí? Que fue su tesis, si no me equivoco, que lo que describió fue cuando una piedra, ¿sí? De gran tamaño, habitualmente comprime la vía biliar, ¿sí? Y genera una colestasis extrahepática por compresión extrínseca del coledo. ¿Está bien? Entonces, un macrolito, ¿sí? Como ven acá, de la vesícula apoyado sobre la vía biliar, la ocluye, no permite que la bilis llegue hasta el duodeno y genera una dilatación de los conductos hepáticos, ¿sí? Intrahepáticos. Es raro, sí ocurre en un 1% de todas las colelitiasis. Él describió el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es cuando la obstrucción es extrínseca y nada más. Y el tipo 2 es cuando tenés una fístula colecito-coledociana. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la misma erosión, ¿sí? Como en la fístula colecitodenal, la misma erosión generó una nueva comunicación entre la vesícula y el colédoco, además del cístico, ¿se entiende? O sea, no es que por el mismo cístico migró hasta el colédoco, sino que erosionó la pared de la vesícula y de la vía biliar y se metió dentro de la vía biliar, ¿sí? Después vino Sende, que es un cirujano chileno, que tiene
la serie de casos más grande, ¿sí? de casos de Mirici es en Chile. Y él dijo, bueno, pará, clasifiquemos, el tipo 1 está perfecto, el tipo 1, y el tipo 2 lo vamos a dividir en 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambia el tratamiento, ¿sí? La forma en la cual lo vas a tratar. Entonces, una fístula que compromete menos del 50% de la luz del colédoco, una que te compromete más del 50% o una que tiene destrucción total. ¿Sí? Ahora vamos a ver el tratamiento al final. Clínica, ¿cómo se presenta? Bueno, con el coledociano, ¿sí? Ictericia, coluria, acolia. Va a tener alteración de laboratorio, ¿sí? El hepatograma va a estar alterado, aumento de bilis a predominio directa, va a tener transaminasas aumentadas, FAL aumentado, gamma-GT aumentado, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, bueno, por ecografía ya podemos ir intuyendo, que tiene una litiasis vesicular de gran tamaño y vemos una vía biliar intrahepática dilatada con una extrahepática fina. Necesitas un buen ecografista que te haga el estudio, pero bueno, se puede llegar a ver. Por tomografía también nos va a servir porque vamos a ver la vía biliar intrahepática dilatada, vamos a ver la vesícula en proximidad con el colédoco. El gol estándar, ¿sí? Van a ser igual la resonancia y la CPR, ¿sí? La resonancia va a ayudar un montón y ya quizás no sea necesario hacer la CPR, pero a veces la endoscopía, ¿sí? la colangiografía endoscópica retrógrada sirve como tratamiento también, ¿sí? Pues nosotros tenemos esta oclusión, ¿sí? Que nos está ocluyendo con el colédoco, y por CPR pueden colocar un stent, por lo menos, para bypassear esa estenosis, ¿sí? Hasta que la terminas resolviendo quirúrgicamente, ¿sí? el síndrome de Mirici que tiene, o sea, la oclusión de la piel. ¿Y qué hacemos? Si tenemos un Mirici tipo 1, bueno, el tratamiento es la colistectomía, ¿sí? La paroscópica, si se puede, si no, por cirugía bien. El tipo 2, ¿sí? Que ya dijimos vamos a hacer 2, 3 y 4, ¿no? En el tipo 2 se hace la colistectomía laparoscópica o abierta, ¿sí? Y se hace un cierre primario del colédoco. Entonces, esto era el paciente que tenía comprometido menos del 50% de la luz, ¿sí? A ese paciente le sacan la vesícula, le sacan la piedra, y como el colédoco, la mayoría del colédoco está sano, la pared del colédoco está sano, te haces un cierre primario nada más. Colistectomía subtotal más cierre de bacinete, o sea, si el paciente tiene compromiso de más del 50% de la pared, no le podés cerrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque le vas a dejar una estenosis en el colédoco, ¿está bien? Entonces le sacás, le dejás parte del bacinete, o sea, no le sacás toda la vesícula, le sacás parte del bacinete y le cerrás, le dejás como un buche, ¿sí? De bacinete reemplazando el colédoco. Lo que pasa es que esto, bueno, puede generar nuevas litiasis, ¿sí? Y puede traer nuevos problemas, ¿sí? Pero en un paciente joven no debería hacerse, pero un paciente más añoso se puede hacer tranquilamente. Una pregunta. No sé si le vas a decir, quizás un total, ¿qué significa? O sea, le sacás. Que le sacás, no le sacás toda la vesícula, le dejás el bacinete Okay. Y lo usás para cerrarlo, justamente para reemplazar la pared del colédoco, que no tenés pared de colédoco casi. Bueno. Ahora, cuando el compromiso es del 100% de la pared del colédoco, tenés una destrucción total de la pared del colédoco, eso va a tender sí o sí a la estenosis, ¿sí? Vos le podés hacer la colistectomía subtotal, cierre de bacinete, lo que vos quieras, pero eso va a tender a estenosarse, porque eso va a ser fibrosis, no va a ser pared propiamente dicha, ¿sí? Entonces, ahí el tratamiento es directamente hacer una hepático-seyonostomosis, seccionar el colédoco, llevar un asa de intestino delgado, ¿sí? Y hacer una anastomosis con eso, ¿tá? Bueno, la colangiografía intraoperatoria. ¿Cuáles son las funciones? ¿Se puede bajar un poquito la cortina esa? ¿O no? Puede ser medio oscuro de imagen. ¿Se puede fijar alguno? No se levanten todos juntos. Y el otro también se puede hacer. Yo creo que el otro no tiene cadena. No tiene cadena. ¿Y si la bajás? Perfecto. Okay. Impecable. Bueno. La otra. Si puedo hacer. El doctor otra vez le había puesto la linterna ahí. Para que Está bien. se Sí. negra. Sí.
implementando. Para que no le gustó lo que le hice. Pasó. Bueno. Doctor, aprovecho para preguntar, ¿no hay ningún procedimiento que saque solo el hito y conserve la vesícula? No, eso es una cirugía que se hacía hace muchos años. Bueno, lo que preguntan no está mal, ¿sí? Porque hace muchos años, 100 años, lo que se hacía era, se abría la vesícula, sacaban las piedras y se cerraba la vesícula, ¿sí? Y esa es la pregunta que le van a hacer todos los pacientes, ¿sí? Porque todos los pacientes preguntan, ¿me sacas la vesícula o me sacas las piedras? Se saca siempre la vesícula con las piedras, porque si no, recidiva, ¿sí? Doctor, ¿eso es en la litiasis coledoxiana? ¿Cómo? ¿Qué me preguntó? Perdón, ¿eso es en una colecistitis o en la No, o sea, una cirugía de vesícula, una litiasis vesicular, ¿sí? Siempre te van a preguntar si le sacas la piedra o le sacas la vesícula, ¿sí? Antes se abría la vesícula, sacaban las piedras y cerraba la vesícula. Claro. ¿Sí? Lo que pasa es que, a ver, anatómicamente, como la forma que tiene el bacineto o por la misma alimentación que tiene, ¿sí? Es propenso a generar litiasis. Entonces, hacerle eso a una persona de 30 años no tiene sentido, porque en 5 años está otra vez llena de piedra la vesícula, ¿sí? Así que siempre saca la vesícula entera con las piedras, ¿sí? Bueno, se ve un poquito mejor ahí, se tiene un poquito de imaginación. Acá, ¿cuáles son las indicaciones, ¿sí? de los objetivos de la coledografía intraoperatoria? Uno es detección de litiasis coledociana, ¿sí? Si tenemos un lito que haya migrado a la vía biliar, y el otro es evitar la progresión, ¿sí? de una lesión de vía biliar. ¿Qué es una lesión de vía biliar? Si se cortó con tijera o con el electro o con lo que fuera de forma inadvertida el colédoco, ¿sí? El hepatocolédoco o el colédoco común. ¿Está bien? Es algo que no es buscado, ¿sí? Salvo en ciertos casos, ¿sí? Pero es importante hacer la coledografía para darnos cuenta, ¿sí? Que está lesionada la vía biliar y no seguir rompiéndolo, porque si no, si vos no te das cuenta, vas a seguir con la cirugía y vas a terminar haciendo un daño mayor, ¿sí? Pero requiere una correcta interpretación, ¿sí? Entonces, acá tenemos una coledografía, se ve el hepatocolédoco, acá viene el cístico, el colédoco común, esto de acá es duodeno, ¿sí? Que ya se tiene con contraste. Acá arriba tenemos el hepatocolédoco, como les dije, el hepático izquierdo, ¿sí? El hepático derecho con la rama anterior y la rama posterior, ¿sí? Ahora, esta coledografía, ¿la ven igual a esta? ¿Qué tiene distinto? Acá está el conducto, ¿sí? Donde está canulado, que viene de acá, parece el conducto cístico, ¿no? Este es el hepatocolédoco, el hepático izquierdo, el hepático derecho, y este es el colédoco común, ¿no? Sí. posterior. Bien, no sé qué pasó. Bien, ¿sí? ¿Qué falta acá? Todo esto es hígado, esto es parénquima hepático, ¿sí? Y no tiene nada de árbol biliar esto, ¿está bien? En realidad, esto es una variación anatómica, ¿sí? En el cual el posterior del derecho no desemboca junto con el anterior del derecho, ¿sí? Desemboca de forma independiente en el colédoco y el conducto cístico desemboca en este posterior del derecho. Esto es una mala interpretación de la anatomía en la cual se cortó el posterior del derecho, o sea que el segmento 6 y el 7 van a quedar incomunicados, ¿sí? De la vía biliar, ¿sí? Y esto puede terminar en una patectomía después a futuro.
Bueno, ¿qué es la litiasis coledociana? ¿Sí? Es la presencia de litos en la vía biliar principal, básicamente. ¿Sí? Puede ser primaria o secundaria. ¿Sí? Secundaria es cuando migra un lito de la vesícula, ¿sí? Que es lo más frecuente. La mayoría de forma cursa, quiero decir, con síntomas, ¿sí? Con colestasis, con colangitis, ¿sí? Y el 5% son asintomáticos. El síndrome coledociano, ¿sí? Básicamente son las tres cosas que mencionamos siempre, ¿sí? La ictericia, la coluria, ¿sí? Y la colia, ¿verdad? Lo que vamos a hacer en el laboratorio va a ser un aumento de la bilirrubina total a predominio directo, aumento de FAL, gamma-GT, silonucleosidasa, también pueden tener aumento de transaminasas, ¿sí? ¿Y cómo vamos a ver en las imágenes? Bueno, si hacemos una ecografía, tenemos una buena ecografía, podemos llegar a ver esto, ¿sí? Este es el colédoco y este es un lito que se encuentra en el interior generando una sombra acústica posterior, ¿sí? Esto no está generando ningún síntoma porque es un lito que está suelto, probablemente tenga más de un lito, pero bueno, ya es bastante saber que tiene un lito en la vía biliar. La coronaria de resonancia, sí, que no es el gol estándar. A ver, es uno de los mejores estudios, ¿sí? Pero para que sea gol estándar tiene que tener la mejor sensibilidad y la mejor especificidad, ¿no? Entonces, es muy bueno, nos sirve para ver litiasis coledociana, pero cuando los litos son menores a 5 milímetros, la verdad que hay muchos falsos positivos, ¿sí? Y falsos negativos también, ¿sí? Los dos. Entonces la sensibilidad baja de manera importante. Acá se ve también un corte coronal en T2, ¿sí? Se ve múltiples litos en la vía biliar. Entonces, ¿qué es más sensible, qué es más específico? Y una econdoscopía, ¿sí? La econdoscopía, estudios que se meten por la boca, ¿sí? Con un endoscopio, en la puntita tiene un ecógrafo, se apoya directamente sobre la vía biliar y puede ver imágenes de mucho menor tamaño, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el tratamiento para la litiasis coledociana? ¿Sí? Básicamente puede hacerse una CPR, ¿sí? O sea, una endoscopía retrógrada para sacar la litiasis coledociana y después operarse de la vesícula, ¿sí? O se puede hacer una colecistectomía con instrumentación de la vía biliar y resolverlo en el mismo acto operatorio, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Se usan distintos instrumentales, ¿sí? Se usan canastillas de Dormia, ¿sí? Que es esta que está acá, ¿está bien? Que no sé si alguno creo que subió a quirófano, sí. Bueno, ya lo vieron que lo hicimos, la otra vez estuvimos instrumentando la vía biliar, estuvimos sacando con esta canastilla, así que hacemos que las piedritas entren dentro de esos 4 alambres, ¿sí? Los cerramos, ¿sí? Y vamos extrayendo las piedras a través del conducto cístico, siempre que se pueda, ¿sí? Ahora, si no se puede extraer por el conducto cístico, bueno, tenemos que ir a la coledocotomía. Ahí abrimos el colédoco, hacemos una incisión sobre el colédoco, ¿sí? Y sacamos las piedras a través de... Esta es una piedrita, así que ven, estamos sacando a través del conducto cístico, ¿sí? Y si no, este es un video, este es el conducto cístico, ¿sí? Estamos metiendo la canastilla, ahora van a ver cómo sacamos una piedra, ¿sí? A veces se atora en la unión cístico-coledociana porque es de menor calibre, ¿no? Y hay que darle un poquito de ayuda, pero ahí sale, ¿eh? Ahí está la piedrita, sí, 2 piedritas que salen con la canastilla de Dormia, ¿está bien? Bueno, y el otro tratamiento es la coledocotomía, que cuando vos abriste el colédoco podés hacer 2 cosas. Podés sacar todas las piedras y hacer un cierre primario, o sea, con una suturita finita, cerrar el colédoco, ¿sí? O podés dejar un tubo de Ecker. ¿Sí? El tubo de Ecker es un drenaje dentro de la vía biliar, ¿sí? Que se deja habitualmente cuando vos tenés sospecha de que haya una litiasis residual, ¿sí? Por lo cual aumentaría la presión luminal y si vos hiciste un cierre primario puede fracasar, eso puede abrirse todo, ¿sí? Si vos dejaste una piedra y hiciste un cierre primario, bueno, eso va a aumentar la presión luminal y se va a terminar abriendo ese cierre primario, ¿sí? Entonces, con ese tubito, ¿sí? Que tiene forma de T, ¿sí? Que fue descrito por Hans Kerr hace más de 100 años, ¿sí? Y se deja una rama hacia proximal y una rama hacia distal, ¿sí? Hay que dejarlo por lo menos 30 días, ¿por qué? Porque necesitamos que genere una fístula, un trayecto fistuloso hacia el exterior, ¿sí?
Y lo podemos utilizar en caso de litiasis coledociana residual, o sea, justamente lo operamos, no podemos sacar todas las piedras, le dejamos el tubo de Kerr. En tumores que son irresecables, en pacientes que hicieron colangitis agudas, graves, ¿sí? Que no tienen otra forma de resolución, o para proteger una anastomosis biliodigestiva. No debe realizarse de forma laparoscópica, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente por laparoscopía no se generan tantas adherencias, ¿sí? Como cuando vos operás por cirugía abierta. Eso, en teoría, es porque la manipulación, ¿sí? de los tejidos con los guantes genera adherencias. ¿Sí? Por la laparoscopía no tenemos esa manipulación con guantes, es todo con pinzas, ¿sí? desde fuera del cuerpo. Entonces, bueno, eso a veces cuando le sacás el tubo de Kerr puede generar un coliperitoneo, o le sacás el tubo de Kerr y como no tiene un trayecto dirigido hacia el exterior, bueno, puede empezar a drenar bilis por dentro del abdomen. Si hay que tener cuidado cuando se hace de forma laparoscópica. Colangitis. ¿Qué es una colangitis? Bueno, la colangitis ahora va a ser una inflamación e infección. O sea, acá tenemos las dos cosas, ¿sí? Va a haber una infección en la vía biliar. ¿Ven? Necesitamos dos cosas, dos requisitos para que tengamos una colangitis. Una es que haya bacteriobilia, ¿sí? O sea, que esté colonizada la vía biliar, ¿sí? Con bacterias, y la otra es el aumento de la presión endoluminal. ¿Está bien? Cuando estas dos se suman, ¿sí? Ahí comienza el cuadro de la colangitis, que es un cuadro grave, ¿sí? de infección. ¿Por qué? Porque esa translocación bacteriana, ¿sí? pasa, o sea, perdón, esa infección, ¿sí? de la vía biliar con el aumento de la presión endoluminal hace que haya translocación bacteriana al torrente sanguíneo, ¿sí? Y eso genera una bacteriemia y eventualmente una sepsis. ¿Está bien? Entonces los cuadros suelen ser más graves si no pueden ser tratados con antibióticos endovenosos, ¿sí? Si no tiene buena respuesta de antibióticos endovenosos, por la septicemia que les genera, ¿sí? La etiología más frecuente es la litiasis coledociana, ¿sí? Puede ser producida por estenosis maligna, pero es muy raro, ¿sí? Generalmente la obstrucción maligna es una colestasis que llega a valores de 20, 25 de bilis, pero no suele haber bacteriemia, ¿sí? O sea, no suele haber bacteriobilia. Puede ser por una colangitis esclerosante primaria, es una enfermedad autoinmune, por pancreatitis, parasitosis, más raro, ¿sí? Fibrosis de la papila, bueno. Quizás lo más importante, bueno, síndrome del sumidero, luego de la anastomosis bilientérica, a veces lo que ocurre son colangitis ascendentes, o sea, vos haces una anastomosis de los conductos hepáticos con el asa intestino y el asa intestino está colonizado, ¿no? Entonces, en cuanto se edematiza o se inflama la anastomosis, eso te puede producir una colangitis. Pero en cuanto le das un poco de antibiótico, eso resuelve solo, ¿sí? Y bueno, iatrogénico, obviamente, si después de una CPR, si vos generas, al hacer una CPR estás colonizando la vía biliar, ¿sí? O sea, ya le estás dejando las bacterias dentro de la vía biliar. Si te hace un edema de la papila después de la CPR, está el riesgo de la colangitis. ¿Está bien? Entonces siempre hay que tomar en cuenta, ¿sí? Los antecedentes que tiene. Antes se utilizaba la teoría de Charcot, ¿sí? La verdad que hoy en día no se está usando mucho la teoría de Charcot porque tenía baja sensibilidad, ¿sí? Pero en el 2013 en realidad hicieron las guías de Tokio, se fue actualizando y pusieron 3 criterios, ¿sí? Para aumentar la sensibilidad para el diagnóstico de colangitis. Y vos necesitas un criterio de inflamación sistémica, un criterio de colestasis y un criterio imagenológico, ¿sí? Para tener un diagnóstico definitivo de colangitis aguda, ¿sí? Entonces, si tiene fiebre equivalentes febriles, ¿sí? Es un criterio. Si tiene leucocitosis, es un criterio. Si tiene ictericia, bilis más de 2, es un criterio. Si tiene alteración del hepatograma, ¿sí? Es un criterio de colestasis. Imagenológicamente, bueno, si tiene dilatación de la vía biliar, ¿sí? Es un criterio. O si tiene evidencia etiológica, o sea, al tener litiasis vesicular, ¿sí? Con los otros dos, ya hay criterio de colangitis. ¿Está? Doctor, me pregunta, ¿por qué ahí sería menor a 4.000 un criterio? Leucopenia. Ok. Por la leucopenia. O sea, todo proceso infeccioso puede cursar con leucocitosis o con leucopenia. Entonces es un marcador de una infección.
Bien, ahora, esto parece bastante difícil, pero es más fácil de lo que piensan. Se clasifica en grado 1, 2 y 3 de acuerdo a la severidad. Si grado 3 es cuando tenés una falla de un órgano. ¿Está bien? Fuera cual fuera. Cardiovascular que requiera inotrópicos y vasopresores. Falla de órganos, sí, cardiovascular. Deterioro sensorio, ¿sí? Lo mismo. Si tenés una PAFI menor a 300, ¿sí? Una insuficiencia respiratoria. Si tuvieras una creatinina mayor a 2, insuficiencia renal, ¿sí? Si tuvieras un RIM mayor a 1,5, una insuficiencia hepática incipiente, ¿sí? O sea, una alteración en la coagulación. En la insuficiencia hepática lo primero que ocurre, ¿sí? Es una alteración en la coagulación. Hematológico, ¿sí? Si la plaqueta disminuye menos de 100. Si vos tenés un solo criterio de falla de órganos, ¿sí? Es una colangitis grave y debe ir a un área cerrada, debe estar internado en terapia intensiva, ¿sí? Ahora, la leve, fácil, no es ni 2 ni 3, ¿sí? Y la moderada, bueno, estos sí, los criterios son un poquito más difícil, o sea, son menos razonables, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, si vos tenés una leucopenia mayor a 4000, ¿sí? O tenés una leucocitosis mayor a 12, si tenés más de 39 grados de temperatura, si tiene más de 75 años, si tiene una bilis mayor a 5, o si tiene una hipourbinemia, bueno, en esos 5, si tenés 2 de esos 5 criterios, te hace una colangitis moderada y te cambia el manejo, ¿sí? La terapéutica. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen una colangitis aguda? Bueno, si es leve, hacemos antibiótico y soporte general. Soporte general se refiere a hidratación, ¿sí? Antibiótico endovenoso, analgésico, eso, y ayuno, básico, ¿sí? Si el antibiótico y el soporte general tiene un resultado satisfactorio, o sea que el paciente mejora clínicamente, bueno, se completa el esquema antibiótico y eventualmente se trata la etiología, ¿sí? Que puede ser litiásico, puede ser, bueno, todo lo que ya vimos, ¿sí? De la etiología. Ahora, si no tiene buena respuesta al tratamiento antibiótico, el soporte general, tiene que hacer un drenaje biliar, ¿sí? Drenaje biliar de cierta urgencia. Grado 2, bueno, se tiene que hacer antibiótico, soporte general, pero además de eso se va a hacer un drenaje biliar siempre, ¿sí? De forma temprana. Y el grado 3, el drenaje biliar es urgente, tiene que hacerse lo más rápido posible, ¿sí? Y de la forma que se pueda, ¿está bien? ¿Por qué digo la forma que se pueda? Porque el drenaje biliar se puede hacer de 3 formas, ¿no? El gol estándar es hacerlo por CPR. Entonces, se le mete por endoscopía, hacen la papilotomía, sacan la piedra o no, o le dejan un stent, ¿sí? Pero de alguna forma lo que tienen que hacer es disminuir la presión endoluminal. ¿Sí? Lo mismo de la colecistitis, que poníamos en la colecistostomía, acá es lo mismo. Hay que drenar la vía biliar, hay que disminuir la presión endoluminal, ¿está? Entonces, una forma por CPR, la otra es por un drenaje percutáneo a la vía biliar, no a la vesícula, a la vía biliar. Y la tercera, ese es el tubito ese de Kerr que les mostré antes, ¿sí? Si vos no tenés ni endoscopía ni percutáneo, lo tenés que operar, le abrís el colédoco, le pones un tubo de Kerr, ¿sí? Y te vas, ¿sí? Y ahí le drenás la vía biliar. Después, cuando mejora clínicamente, le tratás la etiología, fuera cual fuera, ¿sí? Bueno, soporte general, como le dije, hidratación, analgesia, reposo. Cuando es colangitis grave, soporte de órganos. Tenés que poner en asistencia respiratoria mecánica, tenés que ponerle vasopresores, tenés que dializarlo, lo que fuera necesario, ¿sí? El antibiótico debe ser siempre empírico, ¿sí? Actualmente usamos AMS, ¿sí? Ampicilina sulbactam, ¿tá? Si fuera resistente a eso, bueno, vamos rotando y vemos qué le ponemos, ¿sí? Si el paciente tuvo antecedentes de instrumentación de vía biliar, por ejemplo, y ya sospechamos que está colonizado con flora intestinal, le ponemos piperacilina tazobactam, que vamos a hipertensión. Bueno, como le dije, ¿sí? Para el drenaje, el gol estándar es la CPR. Ahí tienen el drenaje de pus, ¿sí? De la papila. Se puede dejar un stent transpapilar o un drenaje nasobiliar, ¿sí? Entra el drenaje, va por el duodeno, estómago, esófago y sale por la nariz, ¿sí? ¿Por qué se puede dejar? Primero, el stent nasobiliar no lo tenemos acá en el hospital, no está en todos lados. Pero ¿para qué sirve? Básicamente, si vos tenés un paciente que tiene pus muy espesa, ¿sí? Vos le podés poner un stent transpapilar, que es un stent plástico, que sí tenemos acá y que lo ponemos
se ponen los endoscopistas todo el tiempo. Pero, ¿qué pasa? Se puede tapar, ¿sí? En cambio, el stent nasobiliar, a través de la sonita que sale por la nariz, vos lo podés pasar solución fisiológica y lavar el colédoco, ¿sí? Lo lavás continuamente, una vez por día, si quieren, o 2 veces por día, pero le pasás suero y podés ir lavando la vía vital. Una consulta, doctor. El drenaje nasobiliar, ¿tiene que estar el paciente desplazado o algo? No. ¿Se lo arranca? No, sí. En realidad, si está despierto, mejor, ¿no? Porque no solo, o sea, como una sonda nasogástrica tiene un paciente, no se van arrancando las sondas nasogástricas. Se arrancan las sondas nasogástricas cuando se excitan o en el momento que lo extuban. ¿Sí? Pues ahí a veces se excitan y empiezan a arrancarse todo lo que puedan. Si el paciente está lúcido, igual si no te arranca la sonda, generalmente no se la arranca. Cuando no está lúcido, sí. Bueno, entonces, si no tenemos el gol estándar, no tenemos la endoscopía, o no tenemos endoscopista, o fuera cual fuera el caso, o tenemos un paciente que tiene, claro, papila inaccesible porque tiene cirugías las que tienen la anatomía alterada, ¿sí? Con el cual nunca llegaría con el endoscopio, bueno, ahí se puede hacer un eje percutáneo, ¿sí? Se tiene que hacer con ecografía y con radioscopía, las dos cosas. En caso de no tener el eje percutáneo tampoco, se hace el tubo de Kerr que les expliqué, ¿sí? Que lo único que se hace es, se coloca el tubo de Kerr y se termina la cirugía, no sacan la vesícula, no hacen ninguna otra cosa. Es un paciente que es crítico, ¿sí? Que probablemente tenga fallas de órganos y no tiene sentido ponerse a sacar la vesícula, que es algo que va a retrasar el tiempo quirúrgico y va a aumentar la mortalidad porque tiene mayor riesgo de sangrar, ¿sí? Así que no se juega con nada de eso, se pone el tubo de Kerr y se va. Y listo, terminamos. Así que colangiocarcinoma lo leen en su casa, intrahepatático, cáncer de vesícula lo mismo y quiste de colédoco lo mismo. Para resumir, entonces lo que le dije, todos estos términos, ¿qué son? ¿Qué es la colelitiasis? Litiasis vesicular, es un sinónimo, ¿sí? Colelitiasis y litiasis vesicular es lo mismo. Cólico biliar es el dolor, ¿sí? Por la obstrucción transitoria, ¿sí? No se obstruye de forma permanente el conducto cístico, ¿sí? La colecistitis, inflamación, puede ser infecciosa, ¿sí? Por el enclavamiento prolongado de un listo. Coledocolitiasis, litiasis del colédoco, colangitis, inflamación e infección, infectada, ¿sí? La colangitis siempre infección, ¿sí? Bien. Colangitis, que colangiocarcinoma, cáncer de la vía biliar, colecistectomía, sección de vesícula, colecistostomía, drenaje, sí, puede ser percutáneo o no, hacia el exterior, y una coledocotomía, que es cuando abrimos el colédoco. Bien, chicos, bueno, vayan en paz. Un par de imágenes.